Buenos días. Empezamos con otra de las sesiones de conversación, preguntas y respuestas que tenemos en el ámbito del Diploma Internacional de Gerencia de Empresas, que este año lo vamos a estar iniciando dentro de muy poco con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil. ¿Cierto, Francisco? Cuéntanos, ¿cómo va eso? Buen día con todos. No sé si ahora sí se me escucha bien. Sí, Sí, perfectamente. sorprendentemente bien. Estamos Sorprendentemente después dispuestos de... a oírte. Esa parte no estoy seguro, pero... No te esa... referías a eso. efectivamente, ayer tuve la reunión con la dirección de la Escuela de Negocios. Estamos a un día de confirmar la fecha exacta. El 11 está confirmado precisamente, pero hay un grupo de gente adicional que está en proceso de cierre. Es decir, hemos llegado al punto mínimo requerido por la universidad. Sin embargo, hay unos que pidieron un plazo mayor. Definido eso, estaríamos lanzando el 11 como lo planificado o una semana más tarde. Mi sugerencia a eso, Pancho, que son para mí puras buenas noticias. O sea, yo tengo que complementar, porque también haciendo algunos acuerdos eh, para aprovechar el envión que tenemos con la universidad. Eh, lo primero es que yo haría el arranque formal del kickoff del diplomado el día 11 simplemente por la fecha que es, y lo que sugiero es que así no sea una clase formal de empezar el primer módulo. Puede ser tal vez como hablar porque es una efemérides de la, de la organización, o por qué le prestamos tanta atención al día 11 y celebrar a Eli. Eh, Aprovechar y contar algo de su biografía, de lo que, más como la persona que fue y lo que hizo, y pues lo que siempre hablamos nosotros, que todos los que aparecemos aquí siempre hablamos del agradecimiento que le tenemos por cómo era, cómo nos trató y la tarea que nos dejó por delante, ¿no? Ya Eh, 13 Ese, años. 13 ah, años. no, Impresionante, sí, 13 años se cumplen. sí. Y no llevamos nada, man. No hemos hecho un carajo. Todavía falta mucho. O, por otro lado, parece mucho más tiempo. Sí, entonces mi propuesta para ti, Pancho, Jorge, o sea, todos los que quieran estar en esa sesión, pues bienvenidos. La podemos grabar como una sesión de abrir el dije formalmente, y, y aprovechamos y nos vemos así, pues un día martes fuera de horario, digamos así. Hacemos una especie de happy hour en honor a Eli. Esa sería mi propuesta. El otro comentario que iba a hacer es que nosotros hemos tenido en los últimos meses mucha actividad en Brasil con el área de gerencia de proyectos, y se han incorporado varias personas al equipo por la necesidad de tener gente en cancha, digamos. O sea, estamos trabajando en 3 minas diferentes, con proyectos puntuales que son importantes para la compañía, pero no que estamos interviniendo la misma. Todavía no, ¿ya? El objetivo es que logremos hacer algo por el estilo. Eh, y a partir de ahí, entonces, hay mucha gente nueva, y lo que propuse fue que usáramos el Dije como plataforma para darle una segunda inyección, porque pues han pasado por un proceso de onboarding, entrenamiento inicial, obviamente, para poder entrar a trabajar. Eh, pero creo que vale la pena pues sembrar y preparar a estas personas, que son como mínimo 5, y si me aceptan la propuesta en Brasil, voy a abrirlo a todo el equipo de Brasil, que son 15 personas más. Claro, a título voluntario, y saben que es en español y que se las van a tener que arreglar y escuchar y aprender español obligado, ¿ya? Eso es Pero como parte entiende, de... los brasileños entienden español mucho mejor que nosotros entendemos portugués. Sí, 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 Y ya uno entiende portugués más o menos. ¿Sí? sí. Bueno, bueno, no,
O sea, no nos Yo quedamos en llevo un cero, poquito de ventaja pero en eso después de exacto. tantos meses yendo para allá, pero Sí, Pancho, el micrófono está tan quién bueno que está no martillando te el hemos teclado? parado de escuchar de teclear. O alguien ¿Quién le está está pegando tecleando al teclado? Pero, desaforadamente. oye, Alguien está peleando con el teclado. Bruno levantó la mano. ¿Qué quiere decir, Sí. Bruno? Ese era mi Cuéntame. anuncio parroquiales, Bien. complementando el de Pancho, así que la idea es que nos veamos el 11 para dar el puntapié de arranque de este juego. Hablo con César entonces esta tarde, el día que arrancamos del 11 y sería una clase, si es que es la formal, igual sería la introducción del diplomado, y si no, sería la introducción del diplomado esperando la siguiente semana la clase de inicio Exacto. formal. Y como buenos consultores sabemos estirar el tiempo y no hacer nada. Gracias por lo que me toca, porque se Estoy supone que yo bromeando, conduzco la primera, así que. no, estoy bromeando. Y no vas a tener ayuda, o Pero, sea pero, que pero es verdad. Perdón, Bruno, ahora sí ya prometo no interrumpir más y darte el Hola, ¿cómo espacio. están? Bien, bien. Cuenta. ¿Cómo anda? Buenísimo, buenísimo todos los anuncios. Antes de la consulta de Daniel, simplemente me gustaría ver si pueden explayarse o- sobre el pensamiento científico, ¿no? Eh, yo venía como planteándome objetivos medio bastante altos, digamos, entonces al no alcanzarlo, estaba sintiendo un poco de frustración. Bueno, analicé ahí la nube, al árbol de prerequisitos para achicar ese objetivo grande en objetivos más chicos, pero me doy cuenta de la importancia de tener una mentalidad de, esto, de científico en donde uno dice, bueno, voy a probar algo que puede fallar, eh, eh, pero igualmente es un paso, estoy dando un paso más. Y desde esa, si falla o no falla, igualmente sentarse a analizar por qué me fue bien o por qué me fue mal y seguir adelante, digamos, ¿no? Pero creo que tener esa mentalidad de probar y de que puede fallar, pero igualmente estoy avanzando, creo que es la esencia del pensamiento científico y que también, de alguna manera, esa forma de encarar la situación te mantiene humilde, te mantiene proactivo, te mantiene con un fin en mente, te mantiene enfocado en el paso a paso. Entonces, el pensamiento que se me atravesó es ese, ¿no? De que si uno más o menos eh, vive el día a día pensando como un científico, como consecuencia, eh, obtiene todo lo otro, ¿no? O sea, va cultivando la humildad, va cultivando la proactividad y bueno, todo lo que mencioné recién. Nada, o sea, simplemente si se pueden explayar un poquito ahí y nada más. Yo, yo voy a usar la palabra nuevamente porque empezaste por donde no debiste haber empezado, que dijiste la mentalidad científica. Se supone que yo algo hice en ciencia, entonces solamente porque me doy por aludido. Y voy a decir, voy a empezar así. A veces muchos científicos son las personas más arrogantes que hay. O sea que lo de la humildad es una característica personal escogida y un valor y un principio. ¿Ya? Para que lo tengas claro, no es producto de dedicarse a la ciencia. A veces los que se dedican a la ciencia más bien terminan en el lado opuesto de la curva, son unos arrogantes insoportables. ¿Ya? Solo porque tuvieron la suerte que una hipótesis que se les ocurrió después hay evidencia que hasta el día de hoy se las valida. Entonces yo diría que yo te voy a decir más bien, la mentalidad científica es muy elevada y es una postura, si se quiere, que invita al reconocimiento y tiene estatura. Eh, yo después de todos los años que tengo tratando de cultivar esa lógica, decidí que hay una lógica que es mucho más infalible y que es mejor que la mentalidad científica, y que precisamente es la demostración clara de la humildad y la arrogancia al mismo tiempo, que era lo que Eli decía en el cuarto pilar. Y es pensar que uno tiene 5 años. Es decir, nunca dejar de pensar por qué, nunca creer que se las sabe uno todo y estar dispuesto a recibir porrazo. Y lo que hacen los niños de 5 años, se dan un golpe, caen, como dicen en Colombia, que lo adoro tanto, caen de jeta, ¿sí?
Se rompe los dientes y no pasó nada, mano. Seguimos, una limpieza y vamos, nos quitamos el polvo y adelante. Eso es. Si eso es cambiar de paradigma, eso es equivocarse. Uno lo que va construyendo es el conjunto de aciertos, lo van llevando a uno a plantearse hipótesis más desafiadoras nada más. Entonces, yo diría, sí, la mentalidad del científico, y él y era físico, y bueno, todo, ese era su cuento. Yo, no sé, yo estoy en una etapa de mi vida donde creo que la gozadera es más importante. Entonces, yo lo veo, a mí esto es lo que o sea, yo disfruto mucho, cuando no estoy, lo extraño, desde cuando estoy, poder discutir y hablar todas estas tonterías, después ir y probar y decirle a la gente, bueno, ¿por qué no pensamos así o hacemos asado, ver qué es lo que se está haciendo, corregir algunas cosas, pero siempre con esa mentalidad. Y me he dado cuenta que esa actitud y ese approach de el niño que quiere aprender, que todo lo maravilla, es una actitud fantástica y creo que parte del problema, como le oí decir, no sé si era Russell Acuff y a algunos otros tantos, que lamentablemente a uno le hacían tragar la educación escolar desde que entraba al kinder, ¿sí? Y que no era capaz de vomitarla después de la universidad y quedaba ahí todo malogrado y machucado y mientras más lo hacían tragar a uno, menos le funcionaba el cerebro. Obviamente es una caricaturización, una dramatización del tema. Pero esa es mi respuesta. Ya. Gracias. Eh, una cosa ahí, Bruno, estaba pensando a lo largo que dijiste para fijar un objetivo grande. Eh, la realidad de proyectos es que el proyecto, faltándole una tarea, el proyecto está incompleto. Entonces uno tiene que ser consciente de que el proyecto solo se termina cuando se termina, que es muy importante saber desde el principio qué significa terminar el proyecto, ¿sí? Porque a veces por el camino el objetivo o lo que se quiere lograr se comienza a cambiar a veces por una planeación corta o por algunas múltiples razones ahí que aparecen, ¿sí? Eso es la primera cosa. La segunda, eso me refiero, Bruno, a que siempre tenemos un plan de algo, chiquito, más grande, gigante, ¿sí? Entonces, algo muy contraintuitivo que el doctor Goldratt decía es, cuando usted está atascado, suba el objetivo. O sea, súbale el nivel del objetivo y entonces va a comenzar a aparecer los verdaderos obstáculos del proyecto o del proceso. Y eso en un principio es difícil de entender. ¿Cómo así? Si estoy atascado aquí abajito, si lo subo más, va a ser un monstruoso. La realidad es que cuando uno lo sube, verdaderamente comienzan a aparecer las cosas que son relevantes para superar los obstáculos de cualquier proyecto. ¿Sí? Entonces decía, suba la vara, suba la vara. El problema es que fijan la vara muy bajito y entonces, pues, o logran eso muy rápido, porque quieren dopamina, No. quieren gratificación instantánea, ¿no? Entonces, no es así. Lo segundo es que coincido con Javier en múltiples cosas de las que dijo, entre ellas por mi profesión misma de ser ingeniero mecánico. La ingeniería es un tema de aprender a golpes, como dice Javier, ¿sí? O sea, usted diseña un mecanismo y dice, bueno, esto sí va a funcionar. Y no fue, ese piñón debía moverse para allá y se mueve para allá, miércoles. Y entonces, ¿cómo arreglamos? Entonces le ponemos otro poco de parapetos. Y hoy en día, más aún con la electrónica, ¿sí? Yo aprendí con mecanismos físicos, barras, levas, bielas, etcétera, ¿sí? Hoy en día todo eso, toda esa mega máquina la reemplazan dos servomotores de un nivel de precisión que uno dice miércoles, ¿ya? Pero siguen siendo el mismo sistema, quieren lograr lo mismo. Ayer mi hijo me mostraba, imagínense esto, una máquina en Japón para clasificar huevos, ¿no? Entonces uno dice, una máquina para clasificar huevos.
y clasifican únicamente 450.000 huevos por día. Entonces, esa fábrica es una huevonada, le digo yo. Entonces, el punto de mantenerse enfocado es, digamos, el pináculo, diría yo, de para uno mismo estar usando teoría de restricciones, porque eso es TOC. En proyectos, usted está enfocado en la cadena crítica. En producción, usted está enfocado en el CCR o en el flujo global del proyecto, del proceso, ¿sí? Siempre hay un enfoque específico y no esa panorámica del micromanagement en todo lado que, a decirles verdad, últimamente me he topado con 3 casos de un micromanagement de 3 gerentes que yo digo miércoles. O sea, en vez de estar haciendo, y uno les dice, "Bueno, pero ¿y usted cuánta parte del día le dedica a conseguir más clientes? No, no, pero es que tenemos que arreglar esto porque el proceso mismo y la administración por procesos, que creo que eso está muy mal entendido y ha generado demasiados problemas. Lo que nosotros hacemos es administración por procesos. Si uno lo ve clarito, pero el proceso más grande, el de generar dinero para las empresas, es el proceso central, ¿sí? Los otros cositas más chiquitas pueden llevarlo a uno a desenfocarse. Entonces, y claro, la mentalidad de equivocarse, aprender, corregir y seguir progresando es fundamental. Más aún en los negocios. Tengo un caso de un amigo gerente que el año pasado hizo récord histórico en la historia de la compañía que él maneja, que es una compañía familiar. Él es socio. Y eh, píntense esto, el año pasado crecieron creo que un 60% las utilidades. ¿Sí? En un año muy duro, muy Muy duro. difícil. Y sus hermanos, que son ahora parte de la junta directiva, más otros tres personas externas en la junta, dijeron, bueno, entonces, y para este año, ¿cuánto va a ser el presupuesto? Y pusieron un crecimiento igual del 50%. Mm, mm. Entonces, y yo le digo a él, bueno, pues como punto de partida y como deseo está bien, pero la pregunta que tienes que responder es, ¿cómo vas a llegar allá? O si es posible llegarlo, no sé, a veces Ujú. yo le dije, porque es que están perdiendo de vista a tus hermanos que tú estás en un nivel de utilización de la capacidad de alrededor del 85-90%. O sea, ahí no hay mucho espacio ya de ¿Dónde maniobra, coger? Exacto. salvo que cambies negocios de un throughput bajo por un throughput alto, consumiendo menos capacidad eventualmente, ¿sí? Entonces, fíjate cómo el mantenerse enfocado genera la dinámica correcta para mí, ¿sí? Pues casi que es una, no sé cómo decirlo, una cacofonía de pronto de estar enfocado y haciendo lo correcto es como lo esencial, ¿ya? No, pues uno puede estar Entonces, enfocado en lo incorrecto, por muchos supuesto, gerentes lo hacen. por supuesto, sí. Entonces, creo que un poco para la inquietud de Bruno en esa dirección. Ah, la mala noticia. Eso es verdaderamente un proceso que nunca termina. Bienvenido al viaje infinito. Sí, bienvenido al arrancamos hoy, no sabemos hasta dónde vamos a ir a parar. Y terminamos cuando nunca más. ¿Ah? Y después de que Bueno, nos pero vamos, eh, dicen, ese Javier, ese Matías, ese Bruno, ese Daniel, ese no, Gustavo, pero ese ¿cómo jodían con esa vaina del POC? comentando algunas cosas de Jorge. Lo que decía Eli, cierto, de que si te pones una meta muy pequeñita, entonces hay muchas posibilidades y eso te puede desenfocar para lograrla. Pero si te pones una muy alta,
probablemente hay una sola, y entonces eso te permite enfocar. Pero además decía otra cosa, si estás estancado mirando tu sistema, probablemente tu sistema es un subsistema de otro sistema más grande, entonces amplía la mirada para mirar el sistema mayor. Ese también era un buen consejo para cuando uno está súper estancado. Y para combatir la frustración no tengo ninguna receta. Hay que Berraquera. tragársela. Hay que, Berraquera, exacto. o sea, combatirla en el sentido de no sentirla, yo creo que Ah, no hay manera, se siente. Pero puedes cambiar la actitud, puedes cambiar la actitud ante la frustración. En vez de que un fracaso te vaya a deprimir, lo que tiene que ser es un estímulo para descubrir qué es lo que no funcionó. Y lo que pasa es que ahí sí que hay muchas cosas que pueden pasar. O sea, hay dos tipos de investigación ahí. Una, si la hipótesis original de uno está equivocada, esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que la hipótesis estuviera correcta y uno hizo algo malo. Algo mal. Entonces, depende de cuánto tiempo tome cada prueba y cuánto tiempo y cuánto dinero cueste cada prueba. Más o menos doloroso el proceso de aprendizaje. Se- 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 Estas cosas las pude haber dicho hace algunos años en teoría, ahora te las puedo decir con la práctica. Y duele, y duele cada prueba fallada, duele. sí. Estas manos llenas de callos Sí. Sí. No, pero son bueno, todas de golpes, dice. pero nada, ahora estaba pensando en otras cosas, o sea, en que la mentalidad del científico, como decías tú, que yo sigo pensando que es una buena definición, Javier, sí, está bien. Científico de 5 años o de 6 años, lo único que tiene es que no tiene esa capa de seriedad que quiere, que quiere siempre salvar la cara, no sé cómo es que se dice en español eso, Y saving saving face, que face, nunca ¿no? quiere lucir mal, O sea, que nunca quiere aparecer como que, o sea, que como que no sabía. está muy mal Ujú. visto decir no sé, o no sabía, Exacto. o me equivoqué. O me equivoqué, ese es el tema, tal cual. Eso. Bueno, uno de las lecturas iniciales en el diplomado, en el DIGE, Ujú. es de Russell Lakoff, Del profe, un, claro. un pequeño artículo que habla de las razones de por qué el pensamiento sistémico no se ha adoptado masivamente todavía. Y entonces dice que hay dos razones, Y a una eso general y póngale otra como particular. punto suspensivo TOC. Y ahí vamos. Sí, pero pensamiento sistémico, lo que pasa es que teoría, o sea, parte del primer módulo, que son 12 horas para poder ir, o sea, son 12 horas de exposición, son 2 semanas, 2 semanas completas donde pues, los estudiantes, los asistentes, deberían de estar meditando acerca de las cosas que les vamos diciendo, pero es para considerar y contemplar el hecho de que estamos planteando que el pensamiento sistémico es la manera correcta de mirar el mundo según lo mejor que nosotros creemos saber, ¿cierto? No, no estamos 100% seguros de que eso es así, pero tenemos o sea, una sospecha de que esa es, dentro de lo que sabemos hoy, la mejor actitud, la mejor forma de mirar las cosas, el pensamiento sistémico. Pero luego, en pensamiento sistémico también hay confusión. Y entonces
tiene gente como Jade Forrester. Jade Forrester y la cibernética y la dinámica de sistemas en los años 70, por ahí. Y yo me bajé todos los videos que pude de Jay Forrester y los escuché atentamente. Y el hombre estaba muy empeñado en poner en programas computacionales todas las relaciones sistémicas dentro de las compañías para poder hacer simulaciones. Y entonces ahí es donde va conceptualizando cuáles son componentes básicos o atómicos de un sistema, lo que es stock, lo que es flujo, de qué manera se relacionan las distintas partes. Y entonces su idea era que después de que uno hizo el diagrama de la dinámica del sistema, lo podía eso traducir a un programa, a un algoritmo, después hacer simulaciones. Pero entonces cuando uno ve eso, a él se le anduvo escapando un pequeño detalle, que fue lo que dijo Eli. En un sistema con todas las complejidades que tiene, eh, por fuerza tiene que haber un factor limitante más limitante que el resto. Uno, dos, pero uno, que es la restricción. Y que entonces ahí tienes tu, la simplicidad y puedes diseñar una solución simple para un sistema complejo. Pero los seguidores de Jay Forrester, ya lo he dicho muchas veces, pero no puedo encontrar de nuevo el paper donde lo leí. Lo voy a buscar y lo voy a encontrar un día. Donde decía principios del pensamiento sistémico. Y en el séptimo lugar, ya iban como en 7, y eran como veintitantos. Imagínate, veintitantos principios, yo ya estaba perdido en el quinto. Y entonces en el séptimo decía una cosa así como que no existe tal cosa como una solución simple para un problema complejo. Si tú piensas así, ya tienes un obstáculo para pensar. O sea, es un obstáculo porque uno se conforma con la explicación compleja, llena de trampas, donde es muy difícil verificar hipótesis. Entonces la mentalidad científico la puedes tener, pero son palos de ciego. Pero estás todo el día. Entonces el, el grado de frustración que llega a tener alguien en esa situación después de meses de probar distintas cosas y que no le funciona nada o que le funcione y le funcionan algunas cosas. Entonces llega a limitar también cuál es la expectativa de mejora que uno le puede pedir al sistema. Y entonces estamos conversando antes de que empezáramos por la charla, las cosas que está haciendo Javier Milei en Argentina y uno lo escucha a él. O sea, cada vez que lo escucho es otra clase de economía. Yo he aprendido de economía con Javier Milei mucho más de lo que he aprendido leyendo libros. Y ha estado explicando esta cosa que siempre uno la escucha, o sea, se la ha escuchado a mucha gente, que el PIB de la humanidad hasta hace 200 años, 150 años atrás era una línea recta y bastante cercana al cero. O sea, estaba muy plana ahí. Pero de pronto con la revolución industrial y las comunicaciones y demás, eh, se produjo esta cosa del palo de hockey para arriba y se multiplicó por varias veces, o sea, pero varias, o sea, como 100 veces, que como la población también se multiplicó como por 15 veces, entonces finalmente termina siendo 15 o 20 veces o 30 veces, no sé,
la productividad per cápita que tiene la humanidad en la situación actual comparado con 200 años atrás. Y entonces dice ahí Javier Milei, lo cual plantea el problema de los rendimientos crecientes, porque han escuchado hablar de los rendimientos decrecientes, ¿cierto? O sea, que uno empieza a hacer algo y mejora, sigue haciendo más de eso y mejora más, pero cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que llega un punto donde por rendimiento decreciente llega como una saturación de la capacidad de mejora, y si sigue haciendo más de lo mismo, lo único que hace es meterle costo, tiempo, pero ya no mejoran más. O sea, ya llegó a un máximo eso. Pero cuando te dicen que hay rendimientos crecientes, la cabeza explota. Pero es que ahora está demostrado en la práctica. Si esto lo hubiera dicho alguien en 1600, 1700, algún loco por ahí, dice, "No, usted está loco". ¿Cuándo ha pasado eso? No, nunca. Pero va a pasar en el futuro. Siga soñando. Impresionante. 200 años después, 300 años después, y tenemos la demostración. Pero incluso con la demostración y la evidencia, hay gente que sigue pensando que suma cero, que cuando se está eh, eh, analizando las relaciones entre las personas en distintos ámbitos, laboral, incluso en la política, si tú quieres, o sea, la convivencia y demás, todo lo plantean en estos términos de rendimientos decrecientes y suma cero. Lo que gana uno lo pierde otro. ¿No? Pero entonces, mentalidad de científico requiere también ciertos principios que te guíen. Y pienso que ahí es donde está la contribución. Teoría de restricciones es, por lejos, por ahora, el mejor cuerpo de conocimientos para aplicar el pensamiento sistémico. Entonces, todas estas cosas son las que vamos a estar haciendo reflexionar a la gente que caiga en la primera sesión, segunda, tercera, cuarta del día. Está, está sin micrófono, jefe. Sí, no, tortura, tortura. Son No, nuestros. bueno, no diga así que eso está mal visto, aunque sea. Nah, Después hay un dolor de uñas, eso se pasa rápido. dará Y Sí, si tiempo no, para que Daniel claro, nos y si hable no, del quedamos al problema de debe para la producción que semana que tenía, ¿o viene. no? Antes de ir allá, quisiera hacer un comentario que Dale, a George. mí, por por el nombre, porque Goldratt para poner los nombres era muy bueno. Se inventaba unos nombres espectaculares de las cosas. Sí, Eh, y me voy a referir a lo que él, no sé, ahora, hago la claridad, no estoy seguro que él haya sido el que le puso el nombre, que cuando la cosa no sale como uno dice que debería salir, eso lo llamaba un misterio. Entonces, esa es la función del científico. Esto pasó y yo no tenía contemplado que eso debía pasar. Entonces no es que, bueno, la maldición del momento y ya, no. El empuje del científico es ¿por qué no funcionó si debería funcionar? Y eso a la lógica, o sea, yo vi hace mucho tiempo unos árboles de análisis de causa y efecto de por qué pasaban las cosas llamadas misterios. Y claro, caía en alguna de las categorías que ya se han mencionado aquí, es, usted no hizo correctamente lo que tenía que hacer, eso es una de las categorías, Ya, pero digámoslo así. ese es donde no hay misterio todavía. Y lo otro es, usted no contempló algún factor dentro de los múltiples factores que pudieran haber causado el misterio. O sea, no, estaba nebuloso porque nadie va
a montarse en un proyecto sabiendo que hay una ramificación del proyecto que no han tenido en cuenta. ¿Sí? Entonces, esa misión de entender el mundo a través de los ojos de la observación, porque eso es lo que es un científico. Lanza una hipótesis, va y mira la realidad, mira si eso se comporta como él predijo o explicó que iba a pasar. Y si no es así, pues de nuevo, de regreso al cuadro uno, ¿sí? Porque si no es así, No, pero pues, ¿qué va a la pelear más uno? desafiante de todas esas, Jorge, es cuando las cosas resultaron muchísimo mejor de lo que uno había previsto. Digo, es Igualmente, más desafiante desde el punto de vista intelectual porque como ya resultaron mucho mejor, uno dice, ya, fantástico, seguimos para adelante, pero no sí, te detiene a siguiente. entender por qué funcionaron Sí, tanto mejor, que sí, es una oportunidad de por potenciar. eso, sí, por eso recalco el nombre que me encanta. Esto es un misterio, sea que haya funcionado peor o mucho mejor de lo que uno esperaba, ambas cosas son un misterio. Entonces hay que tener una explicación Bueno, eh, razonable, nuevamente ¿no? Javier Milei habla del error tipo uno, el error tipo 2, y El el tipo error 2. tipo 2 es cuando uno hizo todo mal y le salió mejor, le salió muy bien. Bueno, o sea, todo mal, entre comillas, pues al final Sí, es claro. todo mal jugado por quién, ¿no? Y bueno, y cierro esto para pasar a la pregunta de Daniel. Es cuando uno sube demasiado la vara, Bruno, hay múltiples cosas que son restricciones, múltiples, porque el objetivo está extremadamente elevado, entonces no tienes la capacidad en muchos de los recursos de los que dispones para lograrla, ¿sí? Eh, y esto se lo oí por primera vez yo a Alan Barnard que dice, contrario a eso, de maldecir que por qué no tengo suficientes recursos y tratar de conseguirlos, lo que él dice es algo muy contraintuitivo, es baje la vara hasta el nivel en donde tenga un solo recurso que no tenga más capacidad que ese objetivo, porque ese sistema es gobernable. ¿Sí? El otro no, el otro de interactivos entre las restricciones, eso es el infierno puro en vida, ¿ya? Entonces, fíjate cómo una cosa muy contraintuitiva es lo que hay que hacer, o sea, baje la vara hasta el nivel en donde le quede un solo recurso con capacidad de restricción. Y no solo son máquinas, ¿no? Recuerden eso, capacidad es la capacidad del sistema de hacer las cosas. Puede ser un tema administrativo, puede ser un operario, puede ser una máquina, puede ser una materia prima, puede, sí, Bueno, pero sí, entonces ahora ponte de acuerdo, porque o subes la vara o bajas la vara, pero no puedes hacer no, las dos no, cosas al mismo tiempo. correcto, pero lo que estoy diciendo es que la vara tiene que estar allá arriba, pero para llegar arriba tienes que ir superando esta restricción en un principio, elevarla, luego esta y luego esta, para poder llegar allá. Pero no puedes olvidar que en el camino vas a tener que hacer eso, es el punto al final del día. Pero para arrancar a administrar el negocio no puedes tener 6 restricciones porque eso es ingobernable. ¿Cuál es la pregunta de producción? ¿Todavía tenemos tiempo, 10 minutos o no, Daniel? No sé si nos va a dar. En dos A minutos ver, salimos eso, listos. pero yo tenía dos, pero bueno, vamos con la primera. ¿Qué pasa Daniel, se cuando... congeló. ¿Están escuchando? No, se congeló No, se Jorge. congeló Jorge, dale. ¿Aló? ¿Ahora me Sí, tú estás escuchan? congelado, Jorge. Estamos todos bien aquí. Ah, bueno. Sí. O sea, yo estoy congelado en frío, pero por eso estoy abrigado con la calefacción. Dale nomás. Bueno, ¿qué pasa cuando en una planta, encontramos dos departamentos que se convierten en el CCR de vez en cuando, e interactúan, y a muchas veces forzados por marketing? Por ejemplo, la solución, ¿cuál sería? Si sería forzar a uno a que sea siempre la restricción, o sea, sacarle capacidad, porque normalmente uno encuentra a veces que han querido hacer algo de Lean
y entonces los departamentos están balanceados. Y muchas veces pasa esto, que empieza a moverse la demanda. Si demandan más de un producto que de otro, se convierte uno, si no se convierte el otro y se empiezan a oscilar. ¿Cuál sería la solución? ¿Forzar Pero esto o no dejar que es, oscile? no, ya, pero esto no es producción para disponibilidad, entonces. No No. puede ser, no puede ser, porque no puedes tener CCR activo, o sea, haciendo cuello de botella cuando está produciendo stock para disponibilidad. Entonces, deduzco que estamos hablando de que tomas pedido y hay que prometer un plazo de entrega, ¿correcto? Sí, Ya. sí, Eso está resuelto, pues, Daniel. Lo que uno hace ahí es que con la misma lógica con la que tú tomas un solo CCR, o sea, un solo recurso que va a ser el que dicta el flujo, y calculas cuánta capacidad consume cada producto en el CCR. Entonces ahora con la carga completa comprometida, tú puedes ir viendo cuántos minutos de la restricción te estás consumiendo, va sumando, va sumando, va sumando, y se van sumando los días y ya sabes cuánta carga tiene. Y con eso puedes prometer las fechas, ¿correcto? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué pasa si hay productos? Pues no necesariamente es por balanceo de capacidad, no necesariamente, puede ser perfectamente bien porque algunos productos usan una máquina y otros no la usan, por ejemplo. sí, Y que la es máquina eso. que no se usa es mucho más lenta que cualquier otra, pero que como se usa poco, o sea, digamos que el 10% de las ventas usan esa máquina, entonces no es una restricción activa, porque en realidad la carga se la llevan otras máquinas donde están usados mucho más tiempo que la carga lenta, o sea, que la máquina lenta. Pero ¿qué pasa si de repente se vende mucho durante un mes, durante un periodo, 2 semanas, 3 semanas, un mes? De los productos que sí usan la máquina lenta, entonces ahora sí la máquina lenta te va a producir el cuello de botella o, o no el cuello de botella, sino que el plazo sea más largo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es que hace control de carga sobre los dos recursos, sobre esa máquina que puede ser más lenta, pero que habitualmente no lo es, y la que normalmente está tomando la mayoría de la carga. Entonces, hace el mismo procedimiento de control de carga, pero sobre las dos. Pero esto es dinámico. Todos los días, cuando te entran nuevas órdenes, plan, cargas las dos. Y la que te dé la fecha más larga, esa es la fecha que tú le prometes a los clientes. Y en el día a día, que uno tiene que estar tomando la decisión de qué es lo que libera, entonces tienes que estar fijándote que el WIP que está liberado frente a las dos, o sea, la más restrictiva es la que manda. Entonces tú, en mi opinión, hay que tratar de liberar el máximo WIP posible con la restricción autoimpuesta, de no liberar más allá del el WIP que uno ha decidido que es saludable, digamos, X días, ¿ya? Y entonces, si liberar la siguiente orden me excede el WIP en alguno de los dos centros, ya no lo libero. Pero si tienes órdenes para liberar que no pasan por la máquina lenta, y la otra no la saturan, pues yo libero todo lo que puedo, pues. Y después que están liberadas, pues siguen los colores para la secuencia. Pero así es simple y práctico. Y esto lo puedes hacer con tantas máquinas como tú quieras de SCR. Ahora, si tienes más de dos, yo consideraría seriamente el tema del balanceo. En la misma línea, ¿eh? Porque si tienes líneas separadas, es obvio que va a tener un CCR por línea. Eso, no estoy hablando de eso. O sea, si tienes 10 líneas independientes, tienes 10 CCR, pero son 10 plantas, eso. No son. Claro. Pero Sí, si tienes bueno, más de gracias. dos, perdón, en la misma línea, ahí ya. Lo que iba a decir es que, y ahí la realidad entra
y siempre tiene un caso listo para hacerte pensar y reformular lo que obviamente tiene sentido. Todo lo que Matías y yo estoy absolutamente de acuerdo. Una planta integrada verticalmente que hace sábanas, que hace ropa para la casa, Ujú. las sábanas y toallas, así en fácil. Pues tiene otros productos, son manteles y todo eso que van estampados, que es peor todavía. Uno es tejido plano y el otro es felpudo. Pero resulta que los pedidos de los clientes vienen, es completo, tantas toallas de tal colección, no sé qué más, y las sábanas de esto. Y las sábanas pasan por una máquina que tiene una restricción y los felpudos pasan por otra máquina que tiene otra restricción. ¿Ya? O sea, son dos restricciones, pero Ujú. sin embargo, a pesar de eso, las ventas es por disponibilidad. Uno dice, listo, estos son productos de consumo, retail y todo eso. Pero las ventas se hacen en las ferias y se hacen los contratos y los clientes empiezan a colocar y obviamente hay que reformular, habría que reformular el modelo de negocio para que aligerar el flujo. Pero sin embargo, toda la industria del país funciona de esa manera. O sea, los clientes compran de esa forma. Van a la feria, colocan el pedido y ahora tú vas a producir y ofreces fechas de entrega, ¿ya? Para todo el paquete. Y los pedidos vienen Pero no con me toda la mezcla. dijiste que era stock. Sí, tienen para stock y las tiendas tienen stock. Lo Bueno, pero lógico es que sea entonces, MTA. A eso me refiero. Pero no es MTA. Llegan pedidos con fecha de entrega y cantidades. Entonces, bueno, pero entonces ahí es está en un donde modelo que ahí es donde uno rompe los paradigmas y tiene stock. sí, tienes stock, pero no te alcanza la capacidad para cuando tienes el pico de demanda después que, o sea, toda la lógica que viene, te estoy hablando probablemente en una etapa de transición, ¿sí? Ok. Donde de un estado a otro, para cambiarlo te tomaría 2 años, pero obviamente en producción van a sufrir hasta que ese ajuste se haga. Entonces, lo que Matías dice es correcto. Uno hace el control de carga, sin embargo, ese control de carga se va a ir moviendo dependiendo si está cerca o lejos O de sea, la feria, donde se si tú le hacen pones, las tomas. pero tienes plazos de entrega. Si tienes plazos de Claro, es que entrega, todo, ese no. pedazo me faltó, tienen plazo de entrega, entonces tú me dices, listo, ya te acepto el pedido y Bueno, no pero sé, si voy a tienes decir, plazos de entrega, no tienes un gran problema, pues. no, porque los Porque plazos de entrega no es fecha más larga, de llega un momento que pierdes el pedido si no lo entregas. Entonces dicen a todos que sí, tienen stock que produjeron y entre meses estoy tratando de pintar que hay una cierta complejidad que pero si manejar. yo conozco varias de esas, pues, varias empresas de esas. Hemos tenido esta conversación. Eh, Efectivamente, yo le he dicho lo mismo que estoy diciendo ahora y no los convenció. Y no los convenció y yo creo que ahí está el tema, que la mentalidad de científico es necesaria para entender que si tú quieres salir, pero no salieron de problema, Eh, no salieron de problema, siguen teniendo el mismo del problema año problema de tras una año. sola vez, no, pero o sea, al final lo que se dieron cuenta es que lo que veníamos diciendo y la propuesta había sido lo vamos a hacer por etapas. Listo, quieren arreglar el flujo de producción, lo vamos a arreglar, pero el techo de esa mejora de flujo está dada por la sincronización con el marketing y las ventas. Si No, bueno, ustedes de siguen acuerdo, haciendo, pero ¿no? eso es Y porque así, aceptaron que vamos a hacer la transición a llegar a tener stock, porque es que al final todo termina en que esas oleadas de órdenes, así como un tsunami que te ujú, llega, o sea, que tiene una calma y no tienen nada que producir. Entonces, si tú no haces producción, desperdicias esa capacidad. Entonces, correcto. tienes que hacer producción, pero adivinando qué producto te conviene producir, anticipando Ujú, qué es lo que te van a sí, comprar. Pero sí. entonces, si uno cambia la estructura del mercado, porque no es tan verdad que los consumidores compren en No, yo oleadas. nunca dije consumidores, dije No, tiendas, yo estoy distribuidores. diciendo que no es verdad que los consumidores, o sea, es que esta es la hipótesis. Entonces, cuando uno está mirando al sistema, que es el productor
y sus clientes. Los clientes son los Ujú. que le compran. Ese es el Sí, sistema. sí. Y estás entrampado, entonces hay que mirar el sistema más grande, incluyendo a los Sí, hay consumidores. que tirar un eslabón más. Entonces Sí, ahora sí, de miramos a los acuerdo. consumidores y le preguntamos a estos Ujú. señores, ¿y ustedes por qué compran en Tsunamis si sus consumidores no? Dice, bueno, No. pues siempre Ujú. lo hemos hecho así, hacemos una preventa, que no sé qué historia. Dice, ok, Sí, les propongo otra cosa. Les propongo que de ahora en adelante, ¿y por qué lo hacen? Porque no le creen a los proveedores. Y correcto. entonces hacen burbujas de pedido, por si acaso. Ujú. Se Y cayó te el hacen precio. burbujas de pedidos que después te dicen, sí, 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 entreguémoslo en sí, seis sí. meses, pero a los 4 meses, Sí, o sea, han pasado 4 meses y dice, ¿se acuerda del pedido que le hice? Redúzcamelo, o sí. auméntemelo, o cancélelo. Y Tal dice, cual, bueno, sí. pero eso no es un pedido en firme, eso no es serio. Entonces, sinceremos las cosas. Ujú. ¿Por qué no hacemos una cosa bastante mejor que es, ya? Entonces, vamos a terminar por hoy aquí. Eh, ha sido interesante hablar de pensamiento sistémico, mentalidad de científico y todo, y después lo aplicamos un poquitito a la pregunta de Daniel. Y entonces Daniel se fue porque tenía otra reunión, así que, Sí. Sí, tenía que oye, Podemos aplicar explicar el lo que nos método, preguntó. Tenía ¿qué que ir a pasó, explicar lo que Gustavo? nos preguntó. no, si podemos aplicar el esquema Netflix y tener una segunda temporada de esta conversación porque está buenísimo. Bueno, Sí, próximo jueves claro. recuérdenla porque yo no me acuerdo de qué es lo que pasó. Menos Nos mal que vemos el estamos próximo, grabando. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Les deseo excelente semana a todos. Un abrazo, muchachos. Gracias, Gracias, adiós. una buena semana.